hay una malestar general y una especie de, se podría convertir en una especie de motín, digamos, si no se contra la Junta Directiva. El presidente Chinchilla actuó de una manera temerosa, no queriendo arriesgarse, ya que él fue parte de una administración anterior. Queremos manifestarle al señor presidente de Junta Directiva que no estamos de acuerdo con las gestiones que él hizo. En realidad no las conocemos a fondo, pero lo poco o mucho que haya hecho no tuvieron los resultados que nosotros deseábamos. Es un malestar generalizado, con mucha razón. Yo no creo que algunos de los guatemaltecos a quienes le toquen la bolsa van a estar muy contentos. Sin embargo, esperamos a que el tema sea resuelto administrativamente como corresponde. Usted escuchó las reacciones de los diputados al Congreso de la República cuando se les pregunta, bueno, ¿qué opinan de este pago de bono 14 sobre el salario base de 9.500? Recuérdense, o sea, los diputados no es que no recibieron nada, recibieron 9.500 quetzales de bono, base, pero ellos querían sobre los 29.000. Bueno, ya escuchó declaraciones como la del diputado Álvaro Velázquez, que dice, aquí va a haber un motín si esto no se resuelve. El diputado Ramón Lau, que dice, bueno, cuando a alguien le toca la bolsa, la cosa es diferente. O algunas declaraciones como las de Boris España, que dice que critica al presidente por haber actuado con temerosidad, o sea, obedecer la ley es tener miedo. Le recuerda el pecado con el que entra Chinchilla. ¿Cuál es el pecado de Chinchilla? El pecado de Chinchilla fue haber sido parte de la junta directiva anterior. Entonces le dice, mire, este viene de una junta anterior que sí pagó pues el bono completo. Pero vamos a ver aparte, aquí. Todos estos que hablaron hoy, muchos de ellos lo votaron para la junta directiva. Correcto. A Chinchilla. Pero imagínense que un diputado diga que va a haber motín. Es el Congreso, no las gaviotas. Es el Congreso, no es el preventivo, no es el infiernito para que haya motín. O sea, miren, es que uno se frustra de ver esto, porque ellos deberían de estar en otro proceso, en el proceso de la normativa, en el proceso de las leyes, en el cambio, si va a haber una discusión de la ley de aguas, si vamos a entrar a las reformas constitucionales, viene la ley electoral y de partidos políticos de la segunda ola, viene el presupuesto 2018, si suficiente trabajo hay para los diputados como estar peleando por el bono. Pero hablando de motín, discúlpeme, pero no iría Jordano a traer la fórmula del motín a gaviotas y se la llevó al Congreso, pues, porque algo así ha de haber pasado. Porque miren, en un Congreso hablar de motín es imperdonable. Y aquí dicen a la idea de no reelección, muchos están adhiriendo a esta que no la habían visto, pero hay todo un movimiento en redes sociales a la no reelección. Y hay que ver quién es cada quien, qué es lo que está pidiendo. Y vamos a ver si sale algún diputado que asuma las consecuencias de su decisión, pero que diga, no, mire, hasta los 9.500 los devuelvo. Y que crea que en realidad fue electo, no fue contratado. Y que voluntariamente se presentó a elección, que nadie lo obligó. Un diputado que haga eso puede tener mucho olfato. Por supuesto. Olfato político para pues... Debería, pero se ponen a hablar de motín y se ponen a hablar de disgusto, se ponen a hablar de que no están de acuerdo y Chinchilla que viene de la junta anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tomando la decisión ahorita el director del Congreso, que también con todo y renuncia presentó esto? No ha sido aceptada, pero dijo, no vamos a caer en el mismo problema que caímos con la Contraloría General de Cuentas del año pasado, por el cual tienen que devolver 5.5 millones, 5 millones y medio. No quieren caer en el mismo problema. Si caen en el mismo problema y Contraloría sigue en el mismo discurso, y no veo ninguna razón por la cual Contraloría dictamine de manera diferente, solo aumenta su deuda a 11 millones. Bueno, ya se integran con nosotros Philip Chicola. Philip, ya ayer lo habíamos adelantado, vamos a seguir hablando de este tema porque no vimos ninguna actitud de, pues, dejar de exigir este pago. Hoy los diputados parecen más coordinados que ayer, situación que provoca la presentación de esta renuncia del director general, que aún no ha sido aceptada por junta directiva, y que también se han sesionado a puerta cerrada y también amenazan con no presentarse al pleno del Congreso. Esto no se está yendo de las manos de una discusión por un pago. Es que, miren, yo creo que esta discusión tiene dos componentes, el legal y el de legitimidad. El legal ya va un poco en la línea de lo que dice Estuardo y lo que hablábamos ayer en la noche. De los 29.150 quetzales, que es el salario de los diputados, nominalmente, por concepto de sueldo, son 9.500. Entonces, como el bono 14 y el aguinaldo son prestaciones que se calculan sobre el sueldo, técnicamente o legalmente,
el pago del bono 14 y del aguinaldo se hace exclusivamente sobre el sueldo, no sobre cualquier bonificación. Y usted, si está en el sector privado y tiene un modelo de remuneración donde le pagan un sueldo y aparte le pagan comisiones, bonos, etcétera, etcétera, el bono 14 y el aguinaldo se lo van a pagar exclusivamente sobre su sueldo. Si le pagan por sobre todo lo demás, qué buena onda su jefe. Pero legalmente, el bono 14 se paga sobre el sueldo. Entonces, legalmente no hay argumento. Por si quedaba duda, la Contraloría, en su informe del 2016, denuncia al Congreso y le dice: Congreso, usted no debió haber pagado el bono 14 sobre los 29,000 totales, solo sobre los 9,500. Entonces, el Congreso, ¿qué hace? Cierra filas y pasa ese decreto en donde legaliza por única ocasión ese pago como un mecanismo de decirle: Contraloría, yo no voy a devolver ese dinero. O sea, esa es la parte de lo legal donde les digo, por donde lo querramos ver, yo no veo batalla jurídica que se pueda pelear ahí. Por otro lado está el tema de la legitimidad. Y en el tema de la legitimidad no hace falta que expliquemos cuál es la posición ciudadana al respecto, tan sencillo como ver todos los comentarios que están llegando. La lluvia de comentarios Va, y muchos piden no reelección. Mire, ya sacaron toda la zoología para comparar a los diputados. ¿Por qué se da esta situación? Porque hay una asimetría evidente en la percepción que existe del ciudadano entre la remuneración del diputado versus su funcionalidad dentro del sistema. O dicho de una forma más sencilla, el guatemalteco no percibe directamente un beneficio directo de la actuación del diputado y por ende le cuestiona no solo el salario total, sino le cuestiona los bonos, y cuando se da este tipo de pataletas por parte de los diputados le dice: ¿a cuenta de qué? Si vos, diputado, no estás haciendo absolutamente nada en aras del bienestar de mí como ciudadano. Entonces, eso nos lleva a una siguiente discusión, que está relacionada a la falta de legitimidad del organismo legislativo. Porque, a ver, yo creo que lo que magnifica el rechazo ciudadano en esta discusión es que estamos hablando del Congreso de Diputados. Probablemente si fuera otra institución yo no miraría el nivel de rechazo que se está viendo. ¿Por qué hay tanto rechazo hacia todo lo relacionado con la remuneración de los diputados al Congreso? Primero, porque si uno ve los resultados de las encuestas, el Congreso tiene la percepción de ser la institución más corrupta del país. Segundo, más haragana. No solo corrupta, sino haragana. Y haragana en dos sentidos. Porque constantemente se reporta que había programada sesión, pero no se reunió, se suspendió, etcétera, etcétera. Y segundo, porque cuando el guatemalteco, el ciudadano de pie, trata de identificar alguna ley que sea en su beneficio, no encuentra ninguna. Ahora, sabiendo o conociendo esa realidad, esas estimaciones, esos apoyos en números bajos que tiene el Congreso de la República, en el tiempo político, el timing político, exigir el pago del bono 14 debería ser una propuesta temeraria incluso. O sea, ¿cómo se atreven a exigir este pago sabiéndose en números rojos en la popularidad del ciudadano? ¿Con qué apoyo? Como le digo, es la discusión de remuneración, y el Congreso siempre va a tomar la misma dinámica, que es que el ciudadano va a sopesar lo que percibe como beneficio del Congreso versus lo que percibe que está erogándose para pagarle el salario a los diputados. Y hasta el día de hoy, la ecuación siempre salen perdiendo, y por mucho los diputados. A ver, yo decía el punto ayer. Yo soy de la teoría que en Guatemala tenemos que revisar el modelo de remuneración de los funcionarios públicos. Entendiendo funcionarios, la totalidad de funcionarios que no solo el Congreso de la República, hacia más. Pero dentro de toda la jungla que es el Estado, probablemente la institución en donde no hay remotamente ningún apoyo ciudadano a revisar el modelo de remuneración es el Congreso. Porque el ciudadano percibe que el diputado está sobrepagado, que el diputado no cumple, que el diputado es corrupto, que el diputado no emite leyes que sean de beneficio para el país, y termina también percibiendo que al diputado se le debería de establecer otro modelo de remuneración. O sea, ¿por qué le toca dar un salario cuando hay meses en donde nunca hay una sesión efectiva? Entonces, es la sumatoria de todos esos factores
es lo que termina generando ese rechazo masivo ciudadano a cualquier cosa que esté relacionada con subirle el sueldo de diputados, a darles un bono, más dietas, en este caso más pago dietas. de dietas. Sí, sin ir más lejos, ¿se recuerdan cuando en la pequeña gestión de Meyer se hablaba de la posibilidad de construir un palacio legislativo? Porque hay que ser objetivos, las instalaciones de la 9ª Avenida ya se han quedado cortas para el número de diputados y de funcionarios y de empleados públicos que allí laboran. La propuesta técnicamente podría ser viable en algún momento, con algún financiamiento flexible, bla, 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 pero se topó con el desgaste que tiene el organismo legislativo per se. Era una necesidad que sí tenía sus razones de ser, un traslado, incluso se hablaba de la zona 15, del traslado del organismo legislativo hacia esa área, pero el desgaste del organismo legislativo no permitió siquiera que se debatiera esa idea. Luego vino lo de MDF y todo se vino abajo, ¿no? Y ya el resto es historia. Pero en el tema del Congreso de la República, siempre que se habla de un tipo de remuneración, de reestructura incluso laboral, o de qué tan bien o mal pagados están los diputados, ¿estamos siendo justos? ¿Cómo juzgamos al organismo legislativo? ¿O es esa herencia que traen todos los diputados y todas las legislaturas que dan al traste y no se puede cambiar nada? Las dos cosas, la historia del Congreso, las barrabasadas que ha tenido el Congreso, la falta de trabajo del Congreso. Pero yo sí cuestionaría lo que dijiste, y ahí no estaría yo de acuerdo, que el Congreso necesita más espacio. Mi pregunta sería, ¿para qué? O sea, ¿para qué de veras? ¿Para qué necesita más espacio? No se trata que tiene mucho. Lo que tiene es mucha gente que no hace nada. Pero, por ejemplo, en este momento los montos de alquiler ¿sí? del llamado barrio legislativo está por las nubes. Sí, pero ahí entonces es una revisión de contratos. Que ahí en realidad los contratos, y aquí va para la Contraloría General de Cuentas, ahí don Carlos Mencos, que le entre también a los contratos que tiene el Congreso de la República, porque los contratos, oh sorpresa, fueron hechos de alquiler, fueron hechos a compadre hablado, fueron hechos de cuates, entre cuates. Entonces eso por supuesto que va a aumentar los costos, pero yo creo que hay mucha gente. El mismo Mario Taracena decía que de los 1.400 y de los 1.600 y de los 1.000 no sé cuánto, realmente necesitaban 700, o sea, venían sobrando 1.000. Y no, en realidad no se ha reducido ese número. Entonces, si el número sigue creciendo así, ¿verdad? El presupuesto del Congreso sigue incrementándose año con año. Correcto. Pero ¿por qué? Pero miren, si el número de diputados no se ha incrementado. Pero les pongo otro ejemplo más a ver, ¿dónde está la complejidad de esto? Siempre hay una discusión paralela relacionada con tema de Congreso de que hay que reducir el número de diputados. Yo personalmente no estoy de acuerdo en reducir el número de diputados abajo del 120. ¿Por qué? Porque congresos con menos, en el caso guatemalteco, un congreso con menos de 120 diputados se presta a una serie de efectos negativos, como por ejemplo un congreso de aplanadoras, un congreso en donde solo hay dos partidos muy grandes y no hay balances, un sistema electoral que tiene sus beneficios negativos. Pero ¿qué pasa? El argumento de reducir el tamaño del Congreso es muy atractivo mediáticamente. O sea, cuando digo es que hay que reducir el número de diputados, si hubiera un partido político que hiciera la propuesta, hay que reducir el número de diputados, tendría una ola ciudadana de apoyo. ¿Por qué? No tanto por la racionalidad de si el sistema va a ser mejor o peor con menos diputados, sino porque sencillamente está el nivel de rechazo hacia la institución del organismo legislativo y hacia el diputado como figura pública, que el guatemalteco sencillamente quiere menos diputados. Entonces, eso solo hablando del número. Ya cuando entramos a hablar elementos auxiliares como el espacio, como los asesores, por ejemplo, los buenos congresos, los diputados tienen 5, 10 asesores. Y por haber dicho eso, ya más de alguien me va a decir, no les estés dando ideas. Que no. Pero es que ahí es donde vemos el rechazo. Porque el rechazo ciudadano es cualquier erogación para el Congreso, es tirar el dinero. ¿Por qué? Porque al final del día, ahí es donde creo que está el problema, al final del día, el guatemalteco no percibe un beneficio directo de la actuación del diputado. O sea, y pónganse a pensar, de todas las leyes que hemos discutido, que se han aprobado en el último año y medio en Guatemala, ¿cuántas efectivamente me han hecho la vida a mí mejor como ciudadano?
O sea, de todo lo que ha aprobado el Congreso. Hay un divorcio entre la ciudadanía y el Congreso de la Cabal, o República. sea, de todo lo que ha aprobado el Congreso en el último año y medio, ¿qué ley puedo decir, puchica, gracias a esa ley estoy mejor yo? O ir en más mi lejos, condición de vida? gracias a los diputados que aprobaron esa ley que ahora me beneficia. No hemos escuchado Eso no ocurre en Guatemala. En otros países a veces sí ocurre. No pero, siempre. Pero imagínate, vos que conoces bien el Congreso de Estados Unidos y lo hemos estudiado y hemos discutido aquí ese Congreso. Imagínense que el Congreso de Estados Unidos se pusiera ahorita a pedir más espacio. Bueno, dejamos esa idea. Imagínate. Vamos al corte, regresamos con eso. También, ¿significa un Congreso más pequeño que sea más barato? Vamos a discutir de eso. Luego de la pausa, la etiqueta SF, bono diputados.